Muchísimas gracias a todos por sacar de su tiempo por estar en este tipo de eventos. Yo sé que requiere de un esfuerzo, ¿verdad? Y de diferentes cosas, pero yo creo fielmente en que este tipo de eventos realmente a, nos llenan a todos y son sumamente importantes. Eh, es como nosotros crecimos. Yo crecí precisamente alrededor de todo esto y compartir información yo creo que es un asunto clave para eh, crecer y entender que esa es una parte clave para poder llegar a donde se tiene que llegar. Bueno, yo voy a comenzar y voy a hablar de mi historia porque va conectado del tema de que yo voy a hablar hoy. Yo no acostumbro a hablar tanto de mi historia, pero creo que este es un buen punto para comenzar y me excusan un poco por eso. Pero como ustedes saben, yo soy Daniel García, tengo unos 40 y pico de años y de eso lo tengo 25 y más en temas de ciberseguridad o hackeo, para ser más específico. Me interesan obviamente muchos temas, pero eh, mi enfoque siempre ha sido muy variado en el sentido de que he estado en el lado blue, he estado en el lado red, he estado en el lado que ni siquiera tiene nada que ver con ciberseguridad y solamente en el lado de tecnología y muchísimas otras cosas más. Pero más importante, yo simplemente fui una persona muy curiosa y siempre, como otros han dicho en otras charlas, mi punto siempre fue entender cómo funcionan las cosas, cómo se hacen las cosas y por qué. Eh, pero esa curiosidad realmente desde pequeño es lo que me lleva a hackear. Simplemente como que salió algo innato y siempre he tenido como que ese punto de vista. No me llega mucho, he hecho vulnerability research, hago mucho purple teaming, me especializo mucho en IoT, específicamente porque yo trabajé mucho con ISP aquí locales, tuve que trabajar mucho con CPE y todos esos dispositivos embedded o como le quieran poner. Eh, yo voy a comenzar un poquito con mi historia. Yo comencé en los 90, ¿no? A finales de los 90. Yo comencé en el mundo de IRC y BBS, que en esos tiempos era un ambiente diferente a lo que tenemos hoy en día, pero era un ambiente también interesante porque realmente había una población mucho más reducida de personas que estábamos en el mundo de hacking. Y con esas conexiones, comenzar a encontrar documentación y todo ese tipo de cosas, yo comienzo en ese mundo eh, y a conectar con diferentes hackers. Yo en ese mismo momento, yo comienzo desde siempre con el tema de hackeo y eso comienza a notarse con diferentes personas de República Dominicana y eso me lleva a mi primer trabajo oficial a los 16 años de administrar servidores Linux en un proyecto que había educativo aquí en República Dominicana que se llamaba EduRed. Pero eso fue una excelente oportunidad porque fue una forma de yo poder comenzar. Yo siempre fui un usuario de Linux desde pequeño. Desde mi Slackware fue el primero, fue con el kernel 1.2.13, 96, 95 o algo así. Y Linux siempre fue mi mundo y fue natural que de repente llega la situación y me cogen. Bueno, yo sigo como administrador y sigo en todo el tiempo y en ese punto, como yo estoy en hackeo, yo siempre estoy buscando vulnerabilidades también y en ese punto yo descubro una vulnerabilidad para hacer DNS spoofing en IRC, que te permitía tú poder entrar a IRC a los canales y tú podías entrar con cualquier hostname. Era un bot que había en DNS que tú le podías poner un pointer record, un nombre cualquiera y tú podías entrar a IRC. Pero la casualidad fue que esa vulnerabilidad que yo deseo me conecta con una persona que se llama The Analyzer, un hacker muy famoso de Israel y ese fue mi primer mentor. Fue la primera persona ya yo estaba en el mundo de hacking, pero la primera persona que me entra en el círculo de todos los hackers en ese tiempo y toda la cosa. Yo sigo descubriendo vulnerabilidades, luego de eso publico a los 16 años dos vulnerabilidades, que son CB 199, estas dos vulnerabilidades. Una era para unos dispositivos que tenía Codetel en ese punto, que eran unos terminal servers, que era donde nos conectábamos en dial-up. Y era una vulnerabilidad de Denial of Service para esos dispositivos. Y también una vulnerabilidad
una aplicación web que existía en ese momento. Realmente eso fue en 1998, pero no existía CVE en ese tiempo. Y cuando comienza CVE, que fue en el 1999, entonces ellos recogen de 1928 y ponen esta situación. Pero todo eso va marchando muy bien. Yo sigo en el mundo de hacking, estoy conectando con toda esta gente. En ese momento hackeábamos, pero el cibercrimen no era tan visible. Las mafias del mundo no habían entendido todavía el potencial que podían tener con el mundo de hacking. Y era un mundo muchísimo más fácil, porque nosotros hackeábamos, pero no hackeábamos realmente por un tema de no había un interés, era un interés solamente de poner el flag en el servidor y no era de romper nada, ni de dañar nada, ni nada de eso. Pero eso me lleva a mi primera exposición a la cruda realidad del hacking, que fue Solar Sunrise. Esta persona, The Analyzer, era el jefe, ¿verdad? Era como el mentor de todos, ¿no? Que estábamos en ese grupo. Y Solar Sunrise fue el primer evento de gran magnitud para los Estados Unidos en cuanto a hackeo. Ya esto lo desclasificaron en el 2006, pero esta fue una presentación que le hicieron al presidente en ese momento de los Estados Unidos sobre ese ataque. Y estos fueron los servidores que se habían comprometido por el grupo. Como ustedes están viendo, fue algo importante. Estamos hablando de un grupo de bases de la Fuerza Aérea Americana, CENTCOM, que es un tema muy importante para ellos. Y esto trae un problema muy grande, porque los Estados Unidos obviamente no les gusta ese tipo de cosas, pero en ese momento todavía no se sabía tanto y no se entendía tanto de eso. Y es como el primer evento que ellos reciben realmente donde hay un problema tan significativo que ellos tienen que sentarse y decir, espérense un momento, aquí hay un problema más grande. Y luego la otra situación que pasa con todo esto es que como el mentor de Analyzer era de Medio Oriente, establecía conectividad hacia los Estados Unidos en alguna vez desde los Emiratos Árabes. Y en ese momento, eso fue en el 98, los Estados Unidos estaban muy preocupados, acababa de pasar la guerra del Golfo Pérsico y todo eso, y ellos dicen, espérense, pero el Medio Oriente nos está atacando y nos está hackeando aquí todo. Bueno, eso desencadena un grupo de cosas que me marcan, porque, y perdón, antes de que siga, si ustedes se dan cuenta, aquí arriba tengo como una barrita, y esa barrita lo que quiere decir es en el punto en que yo estoy. En este punto yo estoy completamente ofensivo. O sea, lo que yo hacía era hackear, yo administraba servidores Linux, pero mi punto principal realmente siempre fue, ¿verdad? Esa parte ofensiva inicialmente. Pero como decía, entonces, este evento realmente me marca en el sentido de que yo tengo un grupo y una comunidad que yo aprecio mucho, que me llena mucho, y de repente esa comunidad desaparece porque esta situación, obviamente salen diferentes órdenes de arresto y toda la cosa, y todo lo que estaba en ese grupo recibimos algún tipo de situación que te despierta, porque realmente te hace entender. Ay, sí, hay un problema que uno tiene que entender bastante, que hay algunas cosas obviamente que pueden irritar, vamos a decir, y eso irritó. Y de nuevo, pensando en que en esos tiempos realmente no había una maldad, no había ninguna asociación con ningún gobierno, ni ningún interés realmente, era simplemente romper servidor y ese era el propósito. Pero bueno, pasa eso me calma en el sentido de que yo tengo problemas, ¿verdad? En mi casa también llegan los problemas por toda esta situación, a mi padre, y eso entonces como que te balancea en, bueno, pero mira, enfócate en otra parte. Bueno, eso hace precisamente entonces que yo comience y me voy un poquito más hacia el lado blue. Y yo comienzo en ese momento simplemente a tener diferentes ofertas por esa situación y por otras, por lo que había pasado en Codetel con la vulnerabilidad que había detectado. eh, Consigo simplemente como explicar esa vulnerabilidad en Codetel y eso me lleva a otras posiciones. Muy temprano, porque estamos hablando que yo tenía 16 años, yo comencé a trabajar en esta empresa, por ejemplo en Platinum, que era un ISP dial-up alternativo en ese momento, utilizando enlaces satelitales inclusive, porque en ese tiempo no había.
pero comienzo a los 17, inclusive casi ilegalmente, porque se supone que no deberían haber podido contratar. Pero comienzo, y eso me lleva a un punto de administración, a un punto de todo lo que tiene que ver por fuera de la ciberseguridad, de infraestructura, de administración de servidores, hasta de manejo y todo el desarrollo de temas de una carrera profesional simplemente como tecnología. Y precisamente comienzo simplemente en ese punto. Alguien me dijo un punto, sí estaba, mucha gente estaba conociendo esta historia, yo siempre estaba muy ligado a todos los grupos de hacking. Y me acuerdo como ahora que me dice, no porque es que un hacker que no ha tirado y no ha hecho cable y patch cable, no se puede decir hacker ni siquiera. O sea, tú tienes que por lo menos, tienes que tirar aquí por lo menos 2 kilómetros de cable UTP. Y quizás después de ahí tú puedes ponerte a decir que tú puedes hackear. Subjetivo, pero esa fue la realidad. Pero lo que hace eso es que yo sigo creciendo en mi carrera de tecnología como toda persona y sigo recibiendo ofertas, me quedo trabajando con ISP, eso me mueve a otros ISP, Tricom, Telecable Nacional y un grupo de otras empresas, siempre trabajando como administrador y siempre trabajando como la parte técnica que suple todo. Y luego de eso ya sigo desarrollándome y comienzo formalmente con un negocio de pen testing. Obviamente yo me agradaba mucho el área de hackeo, pero Pentesting le da una formalidad. Que por cierto, por aquí anda Marcel Gerardino, que es una de las personas con la que yo inicio a hacer penetration testing. En ese momento la empresa se llamaba Sentinel. Creo que comenzamos probablemente 2005, 2006, algo por esa área por ahí. Pero sumamente interesante porque entonces te lleva desde el punto de vista de el ofensivo sin ningún tipo de vamos a decir, formalidad y control, al ofensivo profesional, el ofensivo que tiene que documentar, tirar reportes. Bueno, Marcel tiraba mayormente reportes, pero que tenía que formalizar esa carrera y entrar como en el negocio de pen testing. Y ahí yo formalizo ya de una forma más profesional realmente el tema de lo que sería mi carrera de seguridad de la información en cuanto a algo ya eh, profesional y trabajando con diferentes empresas y hicimos muchísimo penetration test, muchísimo, todos los servicios que uno se puede imaginar en ese sentido. Eran otro tiempo inclusive, ciertamente era mucho más fácil conseguir diferentes niveles de permiso, pero era interesante también porque al final también te daba un punto de vista, por más que sea hackeando simplemente al aire libre, vamos a decir. Uno no llega a tocar realmente todo, no llega a tocar tanto, pero cuando uno comienza con estos procesos formales, que uno tiene que realmente integrarse con una cantidad de infraestructura que alguna vez quizás tú no la puedes conocer, pero tú llegas al sitio, tú tienes que hacer el research, ¿verdad? Y tienes que entender cómo que tú vas a atacar. Tú tienes que entender primero cuál es la persona que tú vas a atacar y tienes que hacer el research para saber cuál sería la mejor forma. Y eso formaliza todo lo que tiene que ver con seguridad de la información y nada, sigo en todo ese camino ahí, todo eso. Y luego de eso, sigo creciendo, sigo trabajando, sigo haciendo pen testing, sigo haciendo vulnerability research inclusive, y sigo en mi área. Luego de eso también entonces caigo en otra posición. Yo sigo con mi empresa, sigo con Marcel, sigo con diferente gente y caigo entonces en el DICAR como analista de caso complejo. Y yo le puedo decir que fue algo difícil en el sentido de que muchas personas, lo primero que venían a donde mí cuando saben, ¿y tú estás en el DICAR? ¿Y qué pasó? La pregunta siempre era, ¿por qué yo voy a tomar la decisión de ir al DICA a trabajar y a apoyar? Mucha gente tenía la teoría de, pero fue que pasó algo y el DICA te metió la mano y entonces ya tú no, nada de eso. Es simplemente una conectividad y en una de estas conferencias de DEFCON, yo estaba con un amigo cercano allá y él me dijo muy claro, me dijo, mira, en un punto de tu vida hay que marcar una línea de dónde tú vas a estar. Tú vas a estar
rojo o azul, tú vas a estar white o black, tú tienes que marcar esa línea, definirla, y eso es importante. Y eso me impulsa también, porque realmente marcar esa línea eh, es algo positivo en el sentido, no, yo hackeo, y obviamente yo he hackeado muchísimo y toda la cosa. Ahora, yo mi línea la tengo de este lado. Yo estoy en el lado blue, yo prefiero defender si llegamos a eso y yo también prefiero estar del lado de la persona que se supone que están protegiendo en vez de la persona que están atacando. Y miren que realmente el trabajo del DK es un trabajo difícil, pero al mismo tiempo es un trabajo que llena mucho de información. No hay ningún otro sitio en el país, en ese momento por lo menos, donde uno podría adquirir la cantidad de información que se procesa, porque todo lo que pasa aquí en República Dominicana, o en ese momento por lo menos, que tenía que ver con cibercrimen, usualmente pasaba por el ICAR. Y eso te llenaba porque realmente analiza casos, ve la diferente forma en que se rompía la cosa, ve las diferentes técnicas, todas las cosas que pasan ahí. Es un tema sumamente interesante realmente. Y además, ciertamente apoyar también a la República Dominicana llena uno. Uno está acostumbrado a trabajar solamente con el sistema capitalista y de la gente que están ahí que quieren hacer dinero y que quieren simplemente que su empresa esté corriendo bien y todo. Por esta parte entonces dan un punto de vista diferente, de aquí realmente no es dinero, que es lo que se está moviendo, sino es un tema de apoyar y mejorar esa estructura en República Dominicana. Luego de eso, pasa otra situación que yo entonces descubro una vulnerabilidad en el protocolo UPnP, eh, que realmente pasó simplemente porque en un momento yo estaba jugando Halo en Xbox y de repente, si ustedes recuerdan por lo menos, no sé lo que llegaron a jugar, pero había UPnP se utilizaba para Halo porque si tú tenías UPnP tú tenías una mejor calidad de conectividad. Y yo me pongo a investigar, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo que se hace? Y cuando yo me di cuenta, no, porque UPnP lo que hace es que abre un puerto automáticamente. Sin yo decirle a nadie, él coge y va para el router, abre un puerto y de repente, voilà, todo está bien. Y en ese momento yo tenía la necesidad de abrir conectividad para conectarme SSH a mi máquina y dije, bueno, pero espérate, déjame yo entonces aprovechar esto para yo abrir un puerto SSH cuando yo quiero a mi máquina, me conecto remoto, yo tengo un modencito cualquiera ahí en mi casa y así puedo establecer conectividad para atrás. Bueno, yo comienzo a investigar todo el protocolo y ahí entonces me doy cuenta precisamente de los problemas que habían con esa vulnerabilidad. Yo nunca pensaba realmente que la vulnerabilidad hubiese sido tan propagada. Estamos hablando que todavía, esto es Shodan, por ejemplo, de un 2.400.061 de dispositivos de UPnP. Pero básicamente la vulnerabilidad lo que permitía era que uno podía, y todavía existe hoy en día y todavía está activa en República Dominicana, permite que cualquier persona sin ningún tipo de autenticación se conecte a tu modem de Claro o de otro proveedor y pueda abrir un puerto hacia tu red interna, hacia un port mapping desde el puerto WAN a tu red interna, o peor todavía, o lo que yo consideraba peor, podía utilizar tu modem como un proxy para rutear tráfico desde tu modem a cualquier destino, porque tú podías también poner un ruteo de cualquier puerto hacia cualquier IP, no estaba limitado a las IP internas de la red del modem. Es un problema serio, obviamente, porque hay muchísimas cosas que pueden pasar ahí y realmente pasaron y estaban pasando inclusive. Es simplemente que en ese momento no se había desarrollado quizá tanto. Pero bueno, eso me lleva a esa vulnerabilidad que fue muy fuerte y realmente causó un impacto significativo, todavía lo sigue causando. Inclusive, este mapa que está aquí arriba es el mapa que sacó Akamai cuando hizo una investigación luego de 4 años de UPnP sobre un sistema que se llama UPN Proxy, que lo están usando los cibercriminales, y esas básicamente son todos los nodos, cómo se conectan, cómo rutean el tráfico, y ellos simplemente lo utilizan para esconder el origen de la conectividad. Lo peor del caso también, además de todo, es que con esa vulnerabilidad no hay mucha forma de darse cuenta, en el sentido de que tú puedes entrar a ver la tabla de UPnP, pero si tú tienes una situación en la que alguien inserta el port mapping y luego lo quita, no hay nada logueando eso, no hay ningún error que sale en el modem, o sea que también es muy silente
No hay una forma realmente, a menos que alguien agarre a la persona durante el ataque del port mapping. Eh, pero eso entonces me lleva inclusive a un nivel inclusive más alto, porque yo entonces entro en DEFCON, doy esa charla, pero esa charla casualmente también estaba, ese tema lo estaba investigando también un hacker muy famoso que se llama Dan Kaminsky. Y Dan Kaminsky tenía contacto conmigo por otra persona, porque ya yo había ido a DEFCON una cuantas veces y casualmente teníamos a alguien en común. Y yo recibo un correo que él me dice, mira, pero yo quiero entender más esto porque yo estoy investigando, yo estoy ahora mismo investigando cómo romper a Bitcoin. Yo necesito una forma de generar muchísima IP para poder crear situaciones con Bitcoin. Inclusive en la charla de Black Ops de DEFCON 19, él habla de todo ese tema y eso es lo que él habla. Pero eso me abre a un mundo inclusive más. Y lo digo porque al final, de nuevo, con el contexto de esa conferencia, eh, el concepto de compartir información y de poder conectar con la persona, de poder entender, escuchar los diferentes argumentos, escuchar las diferentes técnicas, los diferentes puntos de vista, es sumamente importante. Por eso que yo creo que este tipo de conferencias realmente es sumamente importante que se siga promoviendo, que todos sigamos realmente apoyando lo más que se pueda. No hay hacker sin compartir información. Nadie sale de la barriga hackeando, obviamente. Eso es muy básico. Inclusive es un tema de discusión mucho porque hay muchas personas que tienen una renuencia con eso. Tienen un tema con que no, yo no quiero compartir mis secretos. Yo no quiero que la gente, porque piensan que porque vayan a compartir la información con esa persona, le quita a ellos, le quita que yo tengo el secreto. Pero no es la realidad. Eventualmente la persona va a llegar a la información. Usted no es mágico, usted no es Superman, usted va a ser un humano igual que yo y lo mismo que usted puede hacer lo puede hacer cualquier otra persona. Y eso yo he aprendido mucho de DEFCON y yo quisiera que realmente todo el mundo, su opción obviamente, pero que enfoquen eso, en compartir información, nunca le tenga miedo realmente a ese tema. Nadie come gente y más importante todavía, que usted comparta una técnica que usted tiene con alguien. En ningún momento va a hacer daño. En ningún momento realmente va a causar un impacto negativo. Es completamente lo contrario. Va a causar un impacto positivo de esa persona. Quizás no entiende la situación, pero usted va a recibir un feedback que probablemente le va a dar la capacidad de crecer más. Siempre hay algo que aprender de otra persona, sea en cualquier posición que esté. Siempre hay algo que aprender. Eso es lo que yo creo, por lo menos. Algunas veces quizás no es que tú tienes que aprender algo técnico, no es que tienes que aprender algo de hackeo. Pero de nuevo, siempre hay algo que las personas pueden aportar. Bueno, y entonces ya todo el tema, no voy a cansar mucho y por eso le pedí excusa cuando hablé de tutorial, pero todo este punto es por el tema de Purple tirando a Blue. Eh, Porque como ustedes ven, entonces yo simplemente comienzo como una parte ofensiva, me voy moviendo, la vida me lleva a moverme a la parte azul, simplemente por la naturaleza de lo que estaba pasando y todo. Eh, y yo salí con esa parte purple todo el tiempo, porque aunque yo trabajaba con Sentinel en ese momento, haciendo pen testing y toda la cosa, yo siempre mantuve posiciones en las otras empresas. Era un trabajo que tomaba mucho tiempo, pero que siempre yo mantenía más de una posición, con ISP, como supervisor, gerente, lo que sea que estaba haciendo en ese momento, pero también entonces con temas de pentesting y temas de ciberseguridad. Y para mí yo creo que eso es un punto de vista muy importante. Eso es lo que vamos a hablar hoy en día, el tema de Purple tirando Blue. De que yo creo que muchas veces nosotros no enfocamos y no enfocamos mucho en la parte roja. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que lo más entretenido del mundo y la adrenalina que genera tú romper un servidor, coger root, coger flags, bueno, yo entiendo completamente. Pero si uno lo ve desde el punto de vista inclusive menos, vamos a decir, eh, solamente por lo que uno lo entretiene o lo que uno siente, pero la parte práctica, yo entiendo que Purple como quiera, un punto de vista que se debe tomar más en serio de lo que se está tomando hoy en día. Hoy en día, como ustedes ven, realmente, como mucho, eh, hay un equipo red. Blue, no, son la gente de infraestructura de tecnología, o sea, no es que, que va a ir un equipo específicamente para eso, en muchos sitios.
Y yo entiendo también que el tema de tener un Purple Team para mucha gente es caro. O sea, estamos todavía con problemas para generar Red Teams, vamos a decir. O sea que Purple realmente es un tema. Pero toda esta historia es precisamente solamente asociando el tema de cómo yo siempre tuve el punto de vista Purple, o comencé, me moví y luego caí en Purple y siempre me he quedado en ese punto. Eh, yo puse este quote de Sun Tzu, El arte de la guerra, y lo puse en diferentes colores asociando precisamente a lo que significa para cada área. Si conoce a los demás, atacando, y a ti mismo, Purple, que es lo que incluye, ¿verdad? Ya la parte de Purple, nunca estará en peligro. Y si ustedes lo ven, inclusive lo pueden calcular en un tema de probabilidades. Nunca estará en peligro. No voy a decir que nunca estará en peligro para no caer tampoco en ese tema, pero en ese tiempo él no estaba en seguridad. Eso estamos hablando de antes de 800 años antes de Cristo. Si solo te conoce a ti, ganará una vez y perderá otra. Y si no conoce ni a los demás ni a ti mismo, estará en peligro en cada batalla. Y es una frase interesante porque fíjense que desde esos tiempos estamos hablando realmente de Purple Teaming, solamente que desde un punto de vista. En vez de estar hackeando, están entrando a flechazo ya, y con espada, con escudo. Pero yo por eso quería poner ese tema, porque yo entiendo que Purple es algo que se pone a un lado y realmente no se trata igual, no se le da tanto enfoque de la importancia que debería tener. Yo también quiero hablar entonces del problema y por qué de Purple y qué es lo que, a qué le podemos sacar provecho. Y vamos a comenzar con los problemas entre Red Teams y Blue Teams. Y realmente hay mucho. Yo he visto mucho drama, yo he visto mucho pleito, muchos problemas en diferentes equipos, simplemente con cosas triviales. Pero ustedes probablemente se van a relacionar con todo este tema, por el tema de, por ejemplo, el tema de Red Team en cuanto a vulnerabilidad y Blue Team trata de mitigar. Aquí todos sabemos que es mucho más fácil, usted va a hacer un pentest, encuentra 20 vulnerabilidades, vuelve al otro año a hacer el pentest y hay 19 vulnerabilidades de lo que usted encontró, más 5 más que encontraste este año. Y es un problema realmente porque yo siempre he sentido que Blue y la capacidad de resolver los problemas de parchar y todo eso, siempre es un problema más grande. Blue Team siempre trata de estar ejecutando defensa, pero no tiene el contexto de realmente ejecutar los ataques, no ejecuta ni un solo proof of concept, ¿verdad? Ningún exploit. Y ese punto de vista es muy importante. Es muy importante porque realmente hay cositas y cosas que pasan cuando uno está explotando sistemas. Un ejemplo bien básico, por ejemplo, el tema famoso de los buffer overflows y el tema de, que hay un exploit y que hay un tema de que van a romper y existe la vulnerabilidad. Pero cuando tú te pones a atacar entonces y tienes que ejecutar el exploit, y tienes que estar en la red, y tienes que conseguir root access, por ejemplo, si fuese ese el punto. Entonces uno se da cuenta que sí, puede ser que exista el exploit, pero ese exploit puede tener un grupo de limitantes en cuanto a cómo realmente se va a acceder a la memoria, como ustedes saben, y entramos a todos los puntos de ROPS y todos las diferentes metodologías. Pero es un punto de vista interesante porque muchas veces me pasa no, aquí escanearon, reportaron esto y esa vulnerabilidad está, o sea que estamos en una situación crítica. Y entonces, cuando tú te pones a atacar, tú te das cuenta, bueno, lo que pasa es que la vulnerabilidad, sacaron el exploit y los offsets que tiene el buffer overflow lo sacaron para Ubuntu, lo que sea. En estos tiempos 16, vamos a decir, para vivir más atrás, no hay uno ahora. Y el sistema operativo es Red Hat. Eso le da una ventaja, obviamente, a la persona que está defendiendo, porque no existe un proof of concept realmente que esté en el aire, que tenga los offsets de esa distribución, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y por eso que yo digo que es importante ese punto de vista, porque al final cuando uno se mete en tratar de ejecutar actualmente el ataque, es que uno realmente comienza a entender todas esas cosas. Versus un equipo que le reportan, como Blue Team, que le reportan una vulnerabilidad, no tiene ningún contexto del ataque y simplemente, para no decir otra cosa en buen dominicano, arman un bulto de, bueno, se va a acabar todo esto y se va a caer, pero no, realmente sí, hay una vulnerabilidad, pero hay que entenderla para realmente saber si vamos a tener una situación crítica o no.
La otra cosa que pasa también mucho es que entonces Red reporta muchos hallazgos sin contexto de negocio. Eso es típico en el sentido de yo encontré este servidor que está abierto y al final el servidor está asociado a la cafetera de la cocina y está bien, van a dejar de hacer café, pero no es que nadie realmente va a sufrir de una forma muy importante porque se deja de hacer café. Y ese contexto de negocio muchas veces se pierde en el tema de los red teams. La otra cosa que es típica también es que obviamente, como ustedes saben, los temas de red usualmente se ejecutan periódicamente, anualmente, cada 6 meses, lo que sea. Yo sé que obviamente hoy en día tenemos eh, pentest constantes y cosas automatizadas. Yo personalmente creo que el pentest siempre debe ser por ser humano, sí. Es bueno tener cosas automatizadas, pero una cosa automatizada nunca le llega a lo que es un pentester siendo creativo y buscando soluciones en cómo ellos te van a romper ese sistema. Eso es una realidad simplemente. Entonces tenemos un tema de que las pruebas de Red Team siempre son anuales, pero Blue tiene que estar defendiendo cada milisegundo. Cada milisegundo, dependiendo de cómo está la red, si ya está muy pública, está llegando un ataque. Y es una desventaja realmente, es una desventaja porque realmente Blue tiene que sufrir un poco en ese sentido. Y otra cosa que pasa mucho también es la cultura mal manejada. Yo he visto muchos temas en empresas, por ejemplo, donde Blue tiene un, un programa cultural con Red, en donde ellos básicamente no entienden, pero tienen como un celo por cómo la cultura se maneja. De si Red no encuentra nada, entonces no está haciendo su trabajo, por ejemplo. Eso es una cosa típica que uno está viendo. Eh, hay muchísimas cosas así. Y entonces cuando las empresas lo amplifican eso y crean una situación donde ellos también promueven eso, entonces comienzan a crear la renuencia y las cosas de diferentes problemas que salen. Eh, y además de eso también el tema de lo que estábamos hablando ahorita, Red Team no quiere compartir información. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación en donde hay un reporte, alguien de Blue pide, pero exactamente qué fue lo que pasó? Y Red va a decir, no, no, tú nada más tienes que saber, mira la evidencia aquí y ya, eso es lo único que tienen que saber y esta es la vulnerabilidad. Pero no, realmente el contexto, como estamos hablando ahorita, realmente tiene una importancia. Yo entiendo a Red que no quiere convertir, pero al final eso hace más daño que otra cosa. No voy a seguir mucho, yo creo que es cansón porque todo el mundo entiende aquí, o lo más seguro entiende realmente los problemas que existen en este equipo. Entonces, una pregunta existencial que en un punto me hacen a mí, precisamente hablando de Blue Team. Si uno tiene que renunciar hoy en día, sea por presupuesto, sea porque lo que sea, a defensa o ataque, ¿cuál te elige? Si yo tengo que sacrificar uno de los dos, ¿a cuál tú eliges? La mayoría de la gente se va obviamente primero a defensa, porque de defensa a ataque. El ataque es el primero que se va, porque el ataque realmente es necesario, es importante entender el contexto, pero Blue, sin Blue no hay nada. Sin Blue ni siquiera va a haber negocio para poder tener a los equipos ahí, ¿verdad? Y no se va a hacer dinero porque se va a descalabrar todo y todo eso. Pero es un tema muy complicado, porque al final de sí, nos olvidamos de red, es un problema también, definitivamente. Es un problema que yo diría no sé si es viable inclusive. Pero bueno, de esa pregunta existencial, entonces el tema de la defensa y por qué de la defensa, de nuevo, la defensa es un requisito diario que sostiene el negocio, sostiene todo lo que tiene que ver con lo que va a soportar a esa plataforma y muchísimas otras cosas más. Se supone que la defensa protege dique, luego eso lo puse a los atacantes potenciales, pero entonces la defensa protege como que realmente el valor del negocio directamente. Y la otra cosa que se pasa también es que compliance y todo eso realmente se enfoca mucho más en defensa, si ustedes se dan cuenta. Obviamente tienen cláusula de pen testing, pero si no vamos a PCI, por ejemplo, dependiendo del SQ en el que está, estamos hablando de que hay una partecita diciendo, no, tú tienes que hacer un pen test cada cierto tiempo, pero todo lo otro, todos los 300 y pico de requerimientos de PCI se van completamente a cómo es que tú me vas a defender, cómo tú me vas a reportar todo esto, todo lo que tiene que ver con el lado blue. Y eso realmente va teniendo va amplificando más la necesidad de blue. Y el ataque, obviamente, como ya hemos hablado, el ataque también es importante, la metodología
van cambiando todos los días, un blue team que no tiene el contexto de cómo está cambiando el ataque, cómo está cambiando esa metodología de ataque, todo lo que tiene que ver con TTP, ¿verdad? Y todas las cosas nuevas que entran. Por eso decía que es un poquito difícil uno decir, bueno, me voy a olvidar del ataque y voy a nada más a defender. Y además también yo creo que sí que mejora la eficiencia de la priorización, que es otro tema que es muy importante del ataque que no había mencionado. Eh, Porque, de nuevo, muchas veces uno se encuentra con situaciones en donde hacen, para no decir otra cosa en buen dominicano, un bulto. Y no había necesidad. Era simplemente una persona que quería amplificar o un grupo que quería amplificar. Porque es otra cosa que pasa, ¿eh? Un red team que reporta algo y ellos quieren brillar, como dicen. Ellos quieren llegar a ese board y decir, yo rompí todo aquí. Y eso realmente es algo que puede chocar en un momento. Y también obviamente que fortalece la habilidad del equipo de seguridad. Eh, yo lo que hice fue, para esta charla, no sé si me va a dar tiempo, ¿este es el tiempo que falta de la charla? Ok, bueno, vamos a tener que hablar rápido, señores. Pero básicamente un ejercicio normal de Purple Teaming, ¿verdad? Tú comienzas con una definición de alcance, tienes la parte de arriba, que es el Red Team, emulando ataque, tiene la detección y respuesta abajo, y tiene a un Purple Team que está tratando de cerrar esa brecha de la comunicación entre las diferentes personas. Luego de eso, tú te vas al proceso típico de que tú tienes que, después de que tú tienes la información, analizar, mejorar, cuáles son las cosas que yo puedo hacer para detectar esto mejor, cuáles son las cosas que yo puedo utilizar, las controles que yo puedo aplicar para proteger de una forma mejor, etcétera, etcétera. Y luego documentar. Entonces, lo que yo hice en esta charla fue asociar todo eso con el nuevo malware que salió recientemente de Autocaller. No sé si ustedes lo han escuchado, pero es un malware nuevo que salió en febrero, lo detectó Unit 42 de Palo Alto, y es un típico malware que es relativamente peligroso porque inyecta librerías en el sistema Linux para poder hace hooks en llamada, específicamente llamada de Open, System Calls de Open, del kernel y ese tipo de cosas. Peligroso porque sabemos que evidentemente una persona que está enganchada en el kernel y puede leer esos System Calls, puede entonces también no solamente que hace lo que dé la gana y está corriendo todo el tiempo, pero también le permite esconderse de una forma mucho más silente. Uno corre y trata de leer un archivo y el archivo va a filtrar y va a tratar de no enseñar lo que tiene que enseñar. Eh, eh, pero si uno le aplica el proceso de Purple a ese malware, que es lo que yo hice aquí, que quizá no da tiempo completo, es un proceso interesante en el sentido de que uno piensa que ese proceso que yo acabo de decir, un ejercicio de Purple Teaming, no se puede asociar con este tipo de cosas, pero sí, siempre hay diferentes preguntas que uno puede asociar con malware y muchísimas otras cosas. De nuevo, con la importancia de Purple Teaming. Eh, eh, este malware utiliza técnicas similares a la de Symbiote, que es otro malware que salió hace no me acuerdo cuánto tiempo, pero uno con 1 o 2 años quizás o más. Pero tiene unas técnicas similares en cuanto a cómo va a esconderse y cómo va a hacer evasion. Básicamente lo que hacen es que inyectan en el deep reload, el archivo en etc, ¿verdad? Que se utiliza para poder cargar librería antes de cuando se vayan a ejecutar. Ellos copian, ellos básicamente te inyectan, llevan a un... eh, no se sabe realmente cuál es la metodología específica que utilizan para el delivery del malware, pero simplemente alguien tiene que ejecutar eso. El malware inclusive llega con un nombre distinto y el flow del malware es que si tiene un nombre, él automáticamente toma una acción, busca si tiene root el usuario y crea un grupo de acciones para ser recurrente y tener una capacidad de mantenerse en el sistema. Pues entonces, si le aplicamos realmente ese tema y las preguntas que uno saca cuando uno está teniendo realmente uno puede ver y sacarle un provecho a todo. Por ejemplo, el tema de cuáles son exactamente los objetivos de Autocolor. Por lo que sabemos hoy en día, lo que reporta Unit 42, estamos hablando de que solamente atacan a universidades y gobierno. Obviamente la pregunta de por qué es peligroso y como estaba diciendo, los hooks en system calls y temas con kernel son muy peligrosos. Y no se sabe cómo se programa el malware y todo eso, pero son preguntas que realmente uno se hace y uno hace con Purple Teaming
pero que uno puede asociar realmente con muchas diferentes técnicas, vamos a decir, formas de analizar cuál es el problema. Eh, Así mismo como la emulación de ataque, cómo se logra la persistencia. Y bueno, yo creo que tenemos poco tiempo, pero el punto de todo esto es cómo realmente se pueden utilizar toda esta técnica y cómo uno tiene que tener realmente un punto de vista purple y tratar de tener un punto de vista purple en vez de concentrarnos siempre en lo mismo de siempre. Ah, no, que yo estoy blue, yo soy red y eso es lo único que yo hago. Porque realmente el proceso de ver las dos partes llena mucho y causa un impacto muy positivo. No solamente en el tema de cómo realmente se analizan las cosas, pero hasta de descubrir cosas. Porque cuando uno comienza a hacer esta pregunta, uno ve, tiene que pasar por los factores de los ataques, de los malware, de todas las cosas. Y esos factores realmente le dan la capacidad a uno de poder entender, periquito, como dicen, cositas, que si tú no haces el ataque realmente no lo entiendes. Y por eso, de nuevo, mi mensaje, está bien, vamos a hacer red. Pero cada vez que ustedes estén haciendo un ejercicio de red, cada vez que ustedes estén explotando una vulnerabilidad, cada vez que estén entendiendo una vulnerabilidad nueva y un exploit nuevo, piénselo desde el punto de vista también Blue. Porque eso no solamente le va la capacidad de poder defender, de darle un contexto cuando ustedes estén haciendo un pentest o lo que sea al negocio, de realmente qué importancia tiene el problema, pero también le da capacidad para descubrir nuevas cosas técnicas. En este malware yo puse simplemente ejemplo porque hay muchísimas cosas que pasan en ese malware que si uno no se hace la pregunta, entonces se queda como un hecho. Y como típico, el malware corrió, yo lo entiendo cómo funciona, pero cuando uno se comienza a verlo desde un punto de vista de purple teaming y ese tipo de cosas, uno llega a un detalle mucho más profundo. Yo creo que realmente se me está acabando el tiempo porque me están poniendo una cosa rara aquí. Pero la otra cosa que yo le voy a decir, la otra cosa que yo sí quiero decir, podemos seguir hablando de todo este tema técnico, yo no me fui más en filosofía, que parte técnica, quizá el próximo año pueda hacer algo más técnico, pero feliz de poder hablar en detalle de todos los temas técnicos. Último slide, le voy a saltar aquí para los últimos slides, ya ustedes más o menos entenderían por dónde va toda esta cosa. Pero otra cosa que también yo quería hablar era de lo que el stack de Purple Team es hoy en día y también una cosa que a mí me parece que pasa mucho es el tema de, bueno, Daniel, muy chulo, pero ¿tú sabes la cantidad de dinero que yo tengo que gastar para eso? Esa va a ser la respuesta siempre de negocio. Pero realmente si ustedes ponen a ver con todas las herramientas que hay hoy en día y que siguen saliendo, hay una cantidad muy alta realmente de herramientas open source o herramientas que no son completamente open source, pero que le van a dar la capacidad por lo menos de poder realmente llegar a un nivel muy elevado, de poder lograr muchas cosas y automatizar y todo eso. El punto es realmente conectar todo eso. Yo me concentré mucho en temas relativamente open source, de nuevo, obviamente si nos ponemos a hablar de toda la cosa comercial, entonces la lista es eterna y además quizás no todos tenemos el presupuesto para estar pagando la CrowdStrike todos los millones del mundo en temas de defensa y de ese tipo de cosas. Pero bueno, el tema del open source stack de Purple Team realmente es también sumamente importante. Yo, de nuevo, le quiero dar las gracias a todos. Yo eh, quiero también dar las gracias a Julio y al equipo de Hackon por el excelente trabajo que han hecho. De nuevo, como decía antes, yo creo que es una comunidad que vale la pena seguir promoviendo y todos deberíamos seguir interactuando con esta comunidad. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias al equipo.